Algo extraordinario ha sucedido en los cielos de Jerusalén, un momento que muchos han esperado durante milenios. Una sorprendente aparición de Jesús junto a un ángel ha conmocionado al mundo, sumiendo a innumerables personas en un torbellino de asombro y confusión. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es el esperado cumplimiento de antiguas profecías bíblicas o podría ser un presagio del anticristo? ¿Podría ser esta la confirmación de la segunda venida de Jesús que todos hemos estado esperando? En este vídeo, te invitamos a que nos acompañes a desentrañar los misterios que rodean este evento celestial, en particular sus profundas implicaciones para el futuro de la humanidad. Quédate con nosotros hasta el final, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Pero primero, te animamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas tu amén en los comentarios a continuación. En el corazón de Tierra Santa, donde las piedras antiguas se yerguen como testigos de siglos de historia y los mercados vibrantes laten llenos de vida, una noticia inquietante ha sacudido a la nación de Israel hasta sus cimientos. Parece que se ha producido un milagro asombroso. Una luz enigmática, de origen desconocido, ha aparecido en los cielos de Jerusalén, acompañada de un sonido que resuena profundamente en las almas de los fieles y provoca escalofríos incluso en los creyentes más fieles. Para colmo de males, un terremoto simultáneo sacudió los cimientos de la ciudad, poniendo en peligro la seguridad de la emblemática cúpula de la roca y provocando el pánico entre los habitantes de la venerable Jerusalén. Mientras el conflicto en la Franja de Gaza sigue causando estragos en la región, estos sucesos sobrenaturales están captando la atención de observadores y expertos de todo el mundo. Es como si el propio cielo hubiera elegido este momento crucial para enviar una poderosa señal, transformando a Israel en el punto focal de un espectáculo celestial sin precedentes. En medio de esta ciudad sagrada, rica en historia y espiritualidad, ha ocurrido algo sin precedentes. Por primera vez en más de 2 milenios desde su muerte, sepultura y gloriosa resurrección, han surgido informes desconcertantes de avistamientos de Jesús y un ángel adornando las calles de Jerusalén. ¿Qué podría significar esta aparición milagrosa? ¿Es un presagio de la inminente segunda venida de Cristo, como se predijo en las Escrituras, o una advertencia de los tiempos tumultuosos que se avecinan? La histórica y llena de fe ciudad se encuentra ahora en el epicentro de un evento que podría redefinir el destino de la humanidad misma. Podría ser simplemente una ilusión, un juego de luces o tal vez un producto de la mente humana. Sin embargo, como conciliamos estas impresionantes visiones de Jesús, un ángel y una cruz luminosa con la multitud reunida alrededor de esta figura celestial? El espectáculo se hizo aún más extraordinario cuando otros ángeles descendieron, transformando el momento en algo nunca antes visto en el mundo moderno. Sería fácil descartar esto como un engaño, una blasfemia o simplemente un producto de la imaginación, si no fuera por la evidencia innegable en forma de fotografías y vídeos en vivo capturados por testigos presentes durante el evento. Jesús, el Rey de la Gloria, apareció en los cielos, rodeado de una multitud de ángeles. Esta manifestación divina infundió un profundo sentido de reverencia y asombro, especialmente en el contexto del caos y el conflicto que envolvían la región. Pero, ¿qué significa realmente esta visita celestial? ¿Por qué se eligió a Jerusalén, una ciudad cargada de significado histórico y espiritual, como escenario de este acontecimiento monumental? Nos encontramos en tiempos difíciles, en los que las profecías bíblicas se están revelando ante nuestros propios ojos. No pierda la oportunidad de profundizar su comprensión, descargue hoy mismo el libro electrónico Profecías Bíblicas Reveladas para explorar los misterios del fin de los tiempos. Haga clic en el primer comentario fijado para asegurarse su copia exclusiva, solo quedan unas pocas copias disponibles. Esta extraordinaria aparición plantea preguntas profundas. ¿Podría ser el esperado cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo? ¿O podría ser esta figura una ilusión engañosa, una manifestación del anticristo o uno de los muchos falsos profetas que afirman ser Jesús? Únase a nosotros mientras profundizamos en las Escrituras, explorando las implicaciones de esta aparición, analizando las descripciones bíblicas y tratando de discernir si realmente estamos presenciando el regreso del Mesías o si simplemente estamos ante una señal de los tiempos problemáticos que se avecinan. En un día soleado y luminoso en Jerusalén, en el sagrado Monte de los Olivos ocurrió un acontecimiento de una magnitud inimaginable, una experiencia que los presentes llevarán en sus corazones para siempre. Mientras el sol iluminaba el cielo, un fenómeno inesperado atrajo la mirada de todos. Una figura radiante comenzó a descender del cielo, envuelta en una túnica de un blanco deslumbrante, rodeada de otros seres luminosos reconocidos como ángeles.
Los primeros testigos de esta impresionante visión fueron un grupo de peregrinos, que apenas podían creer lo que veían. Al instante asociaron la figura con Jesús, ya que su apariencia coincidía con las representaciones tradicionales que habían conocido a lo largo de sus vidas. Con el pelo suelto, un comportamiento apacible y una barba tupida, la figura emanaba una luz interior que parecía brillar desde el mismísimo cielo. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, irradiaban una calidez que conmovía las almas de quienes se paraban ante él con asombro. Para quienes tuvieron la suerte de estar presentes, este momento tuvo un profundo significado, un encuentro con lo sagrado que parecía trascender el entendimiento humano. Ser testigo de un acontecimiento tan increíble en Jerusalén, una ciudad llena de historia y significado bíblico, le dio a la experiencia una sensación de poder y gravedad sin igual. Parecía como si las mismas páginas de las Sagradas Escrituras cobraran vida ante ellos en una visión que nunca se habían atrevido a imaginar. Como si la aparición de esta figura radiante no fuera lo suficientemente asombrosa, el cielo se llenó de ángeles, cada uno de ellos brillando con una luz pura y celestial. Sus alas brillaban a la luz del sol, emitiendo un resplandor etéreo que intensificaba la belleza sobrenatural del momento. Los espectadores se vieron envueltos por una ola de alegría y asombro, algunos conmovidos hasta las lágrimas, mientras que otros cayeron de rodillas en oración silenciosa, abrumados por la gratitud por la oportunidad de presenciar un evento tan milagroso. La noticia de este extraordinario suceso se extendió como un reguero de pólvora, atrayendo multitudes al Monte de los Olivos, deseosas de contemplar el fenómeno con sus propios ojos. El lugar, que ya era sagrado, se transformó rápidamente en un bullicioso lugar de reunión, ya que personas de todo Jerusalén y de otros lugares convergieron, convencidas de que estaban presenciando una señal divina. Las redes sociales estallaron con relatos de experiencias personales, historias y fotografías que capturaban las asombrosas vistas. Algunas imágenes captadas estaban borrosas, quizás oscurecidas por el brillo de la luz celestial, mientras que otras mostraban una claridad increíble, revelando los detalles de las figuras y ángeles que descendían desde arriba. Este no es el primer caso de fenómenos celestiales registrados sobre Jerusalén, se han documentado avistamientos similares en los últimos años, 2016, 2017, 2021, 2022 y 2023. Cada suceso, ya sea de día o de noche, ha reforzado la fe de los creyentes, que ven estos momentos como afirmaciones divinas de Jesús y sus ángeles descendiendo a la tierra. Para quienes tienen fe, estas manifestaciones son signos inequívocos de que lo sagrado sigue intersecándose con nuestro mundo, especialmente en Tierra Santa, donde las promesas bíblicas parecen desarrollarse ante sus propios ojos. Los líderes y comunidades religiosas de todo el mundo han reaccionado a los acontecimientos del Monte de los Olivos con diferentes perspectivas. Mientras que muchos acogieron el milagro como una clara indicación del cumplimiento divino, otros adoptaron una actitud más cautelosa y pidieron más pruebas antes de llegar a ninguna conclusión. Al mismo tiempo, las autoridades y los científicos iniciaron investigaciones para comprender la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en este lugar sagrado. Las reacciones fueron diversas. Para muchos, la visión fue aceptada como una manifestación divina inequívoca, un milagro que validaba sus convicciones más profundas. Por el contrario, otros buscaron pruebas concretas para comprender mejor el fenómeno antes de aceptarlo como una señal divina. Estos diferentes puntos de vista provocaron intensos debates teológicos, mientras los eruditos bíblicos y los líderes religiosos trabajaban para interpretar el significado y las posibles implicaciones de este acontecimiento milagroso. Según las Sagradas Escrituras, el regreso de Jesús es un acontecimiento largamente esperado por los creyentes. Antes de su ascensión, Jesús prometió volver, un momento que se esperaba que anunciara gran alegría y celebración entre los fieles. La Biblia pinta un cuadro vívido del regreso de Jesús, declarando que vendrá con poder y gloria, acompañado de legiones de ángeles. Para muchos, los acontecimientos presenciados en el Monte de los Olivos fueron un presagio de esta gloriosa promesa, una indicación de que el cumplimiento de la profecía está más cerca que nunca. Esta expectativa bíblica perdurable ha reavivado la fe en muchos corazones y ha encendido debates acalorados sobre la naturaleza de este acontecimiento. ¿Podría ser este el amanecer del esperado regreso de Cristo, como se predijo en la profecía, o estamos simplemente ante una señal que permanece envuelta en misterio? Independientemente de la interpretación, lo que ocurrió en el Monte de los Olivos ha dejado una marca indeleble en los corazones y las mentes de creyentes y eruditos de todo el mundo, impulsándolos a contemplar la inminencia del fin de los tiempos y la realización de las promesas divinas. La aparición de Jesucristo, acompañado de una multitud de ángeles, resonó a través del tiempo y provocó ondas de asombro en todo el mundo.
Es notable que esta manifestación divina ocurriera en medio de un contexto de intenso conflicto y agitación en Israel. Pero, ¿qué significa realmente esta visita celestial y qué eventos posteriores desencadenaron esta poderosa aparición? Lo invitamos a continuar mirando mientras exploramos el significado más profundo de este evento y los sorprendentes acontecimientos que siguieron. Antes de adentrarnos en los detalles inesperados que surgieron tras esta visita celestial, es esencial comprender el contexto espiritual e histórico que rodea a Jerusalén, el lugar elegido para este trascendental acontecimiento. En el judaísmo, Jerusalén es venerada como la ciudad más sagrada, un lugar de culto donde el muro occidental, el último vestigio del antiguo templo judío, se yergue como un poderoso símbolo de fe y esperanza. El control sobre el monte del templo tiene una enorme importancia para el pueblo judío, ya que se cree que es la morada de Dios en el lugar santísimo. Para los cristianos, Jerusalén es igualmente sagrada, y sirve como escenario de momentos cruciales en la vida de Jesucristo, especialmente su crucifixión y resurrección. La iglesia del Santo Sepulcro, construida en el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado, tiene un profundo significado religioso para los cristianos de todo el mundo. La aparición de Jesús y los ángeles en Jerusalén, una ciudad que es el corazón espiritual tanto de los judíos como de los cristianos, no es un acontecimiento común, es un momento cargado de simbolismo y profundas implicaciones. Nos obliga a reflexionar sobre el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas y el papel fundamental de Jerusalén en los acontecimientos finales narrados en las Escrituras. A medida que profundizamos en estas profundas revelaciones, el impacto potencial de este evento en la fe de millones de personas en todo el mundo es innegablemente significativo. Plantea preguntas esenciales sobre el futuro de la humanidad misma. Jerusalén ocupa un lugar particularmente sagrado dentro del Islam, considerada la tercera ciudad más sagrada, después de la Meca y Medina. En el corazón de Jerusalén, la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, situada en el venerado monte del templo, son centrales para la creencia islámica. La tradición musulmana sostiene que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la roca debajo de la cúpula durante la noche de la ascensión, un evento profundamente apreciado por los fieles. La lucha por los lugares sagrados de Jerusalén ha alimentado históricamente conflictos entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que ha dado lugar a numerosas guerras, levantamientos y crisis diplomáticas a lo largo de los siglos. Estas disputas van más allá de las meras reivindicaciones territoriales, encapsulan una profunda lucha por la identidad religiosa y espiritual, consolidando el estatus de Jerusalén como un importante y polémico punto focal en los asuntos mundiales. Las calles de esta antigua ciudad resuenan con las historias sagradas de múltiples credos, lo que la convierte en una fuente continua de devoción, esperanza y, trágicamente, división. Sin embargo, Jerusalén sigue envuelta en la incertidumbre, con innumerables misterios históricos, arqueológicos y topográficos que esperan ser descubiertos. Aunque ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, los registros históricos fiables son escasos y a menudo fragmentados. Si bien los relatos literarios antiguos brindan cierta información, con frecuencia carecen de precisión, lo que complica nuestros esfuerzos por reconstruir una narrativa coherente del pasado de Jerusalén. Además, los hallazgos arqueológicos dentro de la ciudad no son tan abundantes como los descubiertos en otros sitios bíblicos como Meguido o Samaria. Muchos descubrimientos arqueológicos importantes relacionados con Jerusalén a menudo se descartan o se retienen de la publicación, lo que oscurece aún más nuestra comprensión de la larga e intrincada historia de la ciudad. Parece que se han hecho esfuerzos sistemáticos para ocultar o destruir pruebas que pudieran confirmar la presencia histórica de Israel en Jerusalén. Este fenómeno se alinea con lo que algunos interpretan como una agenda espiritual destinada a borrar la identidad de Israel de la conciencia histórica. Como se describe en las Escrituras, tales esfuerzos reflejan una lucha cósmica más amplia contra la intervención divina en los asuntos humanos. Un ejemplo claro de esta destrucción fue la reciente demolición de lugares antiguos en Jerusalén por parte de los palestinos, en particular en las zonas adyacentes al monte del templo. Estos lugares, que podrían corroborar la presencia histórica de los israelitas y los judíos, han sido objeto de ataques en un intento de borrar cualquier rastro que pudiera apoyar la narrativa bíblica de la conexión duradera de Israel con la Tierra Santa. Así, la disputa en torno a Jerusalén trasciende las meras disputas territoriales, encarna un profundo conflicto espiritual e histórico, en el que fuerzas opuestas compiten por afirmar o negar la intervención divina en nuestro mundo. Esta lucha se desarrolla ante los ojos vigilantes de la comunidad internacional, pero organizaciones como las Naciones Unidas a menudo permanecen pasivas ante la destrucción en curso.
La situación en Jerusalén ha llegado a un punto crítico que ha provocado importantes protestas, incluida la Ley de Preservación del Monte del Templo, defendida por la Organización Sionista de Estados Unidos, ZOA, y el congresista Eric Cantor. Esta legislación tenía por objeto detener toda la ayuda a la autoridad palestina en respuesta a las acciones adoptadas bajo el liderazgo de Yasser Arafat, que incluyeron excavaciones no autorizadas que dañaron artefactos invaluables en el Monte del Templo. Al presentar este proyecto de ley, Eric Cantor presentó pruebas fotográficas que ilustran la destrucción generalizada de sitios arqueológicos, incluidas reliquias del período del Primer Templo, una época crucial en la historia de Jerusalén y del pueblo judío. Cantor calificó estas excavaciones como un ataque sin precedentes al patrimonio religioso e histórico de la humanidad, afirmando que las acciones de Arafat fueron intentos deliberados de borrar los vínculos judeocristianos con el lugar sagrado, y en consecuencia, de erradicar la memoria de este rico patrimonio. Esta situación preocupante encapsula la batalla en curso por la preservación de los lugares sagrados, y refleja una lucha más amplia entre la salvaguarda de la integridad histórica y la confrontación con los esfuerzos que buscan reescribir o borrar aspectos esenciales del patrimonio religioso y cultural. La difícil situación del Monte del Templo refleja una crisis más amplia de preservación y reconocimiento histórico que resuena profundamente en la comunidad internacional. Si bien las Naciones Unidas a menudo evitan abordar directamente estas complejas cuestiones, el alarmante ritmo de destrucción de los sitios arqueológicos de Jerusalén ha suscitado preocupación mundial. En respuesta, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Preservación del Monte del Templo, impulsado por la creciente conciencia de la gravedad de la situación. Este proyecto de ley, patrocinado por Eric Cantor junto con 16 copatrocinadores, pretendía prohibir la ayuda a la autoridad palestina como consecuencia directa de las excavaciones destructivas dirigidas por Arafat, que han dañado irreparablemente los artefactos históricos. La presentación de las pruebas fotográficas por parte de Cantor detalló los extensos daños infligidos a los sitios arqueológicos, revelando la destrucción de reliquias de un periodo crítico para la identidad de Jerusalén y del pueblo judío. Denunció estas acciones como un ataque flagrante al patrimonio religioso e histórico, alegando que los motivos de Arafat estaban arraigados en un programa para borrar las conexiones históricas entre judíos y cristianos con el Monte del Templo. Las pruebas sirvieron para ilustrar que estas excavaciones no solo eran una violación del lugar sagrado sino también un intento de borrar la evidencia física de su importancia histórica. La respuesta de Estados Unidos pone de relieve la tensión más amplia que existe entre la preservación del patrimonio cultural y las intrincadas realidades políticas que rodean a Jerusalén. La destrucción de estos artefactos constituye una afrenta no solo al legado histórico, sino también un intento de reescribir la narrativa de una ciudad en la que se entrelazan diversas religiones y culturas. La crisis en el Monte del Templo sirve como un microcosmos de los conflictos más amplios que envuelven a la Ciudad Santa, donde la preservación de la historia y la identidad religiosa continuamente configuran el destino de Jerusalén. Este número trasciende las complejidades políticas y apela a un profundo respeto por el legado cultural y espiritual que define a la ciudad. La lucha continua por reconciliar el pasado con las realidades contemporáneas refleja el estado actual de la religión mundial, ilustrando una interacción tumultuosa entre la fe y el conflicto. En este contexto, Jerusalén surge como un epicentro religioso vital para el mundo. Sin embargo, la ciudad también se enfrenta a desafíos permanentes relacionados con las interpretaciones arqueológicas que frecuentemente evolucionan a medida que salen a la luz nuevos descubrimientos. Con casi 6.000 años de ocupación continua e intensa, excavar sistemáticamente Jerusalén resulta ser una tarea excepcionalmente compleja. La acumulación de destrucción a lo largo de los siglos complica los esfuerzos por explorar y comprender la extensión total de su rica historia. Lo que debería ser un faro de esperanza y redención para muchos se percibe, paradójicamente, como un lugar de conflicto continuo y oscuridad espiritual. En este contexto tumultuoso, surge la figura del Anticristo, una distorsión de Cristo, un líder que, bajo la influencia de Satanás, el dios de este mundo descrito en las Escrituras, luchará por establecer su dominio sobre la tierra. Este anticristo será una falsificación que buscará crear un gobierno mundial y una religión universal, con Jerusalén como su capital religiosa. El anticristo, según las descripciones bíblicas, se presentará como una figura carismática y poderosa, que en última instancia desafiará las creencias verdaderas y anunciará una era marcada por el engaño y la discordia. Su ascenso al poder mundial y sus intentos de forjar una religión y un gobierno únicos influirán profundamente en la Ciudad Santa, transformándola en el epicentro de un nuevo orden mundial sumido en la oscuridad espiritual y el engaño, como se profetizó.
Esta visión profética contrasta marcadamente con el doble papel de Jerusalén como símbolo de esperanza y campo de batalla para el conflicto espiritual, lo que refleja las tensiones y expectativas que siguen configurando el panorama religioso del mundo. Los conflictos actuales y las complejas excavaciones arqueológicas en Jerusalén ejemplifican las luchas espirituales y las tensiones religiosas que resuenan en todo el ámbito mundial. Las múltiples capas de destrucción y la persistente reutilización de las ruinas a lo largo de los siglos han dado como resultado una ciudad en la que el pasado a menudo se oscurece, creando un entorno en el que las verdades históricas y espirituales a menudo se entrelazan con las complejidades contemporáneas. Como punto focal tanto de la fe como del conflicto, la importancia de Jerusalén se extiende mucho más allá de las meras preocupaciones políticas y arqueológicas. Según las Escrituras, no es solo un nexo religioso para las tradiciones judía, cristiana e islámica, sino también el escenario en el que están destinados a desarrollarse acontecimientos monumentales en los últimos tiempos. La profecía bíblica indica que en los últimos días, Jerusalén se convertirá en el centro de una batalla espiritual monumental, marcada por el surgimiento del Anticristo y sus intentos de imponer un dominio global del engaño. El Anticristo, como se predijo en las Escrituras, surgirá como un líder de inmenso poder y autoridad, pero con motivos ulteriores que no son en absoluto divinos. Bajo su reinado, se establecerá un gobierno mundial y una religión universal, con Jerusalén en el centro de este nuevo orden. Sin embargo, este gobierno y esta religión no encarnarán la verdad espiritual, en cambio, servirán como una falsificación del genuino propósito divino, corrompiendo las creencias y prácticas religiosas bajo el disfraz de la unidad y la paz. Como resultado, Jerusalén se encontrará en el epicentro de un profundo conflicto espiritual, donde la verdadera esencia e identidad de la fe serán puestas a prueba y desafiadas. Esta transformación pondrá de relieve la intensidad de la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y la falsedad, que caracteriza la narrativa profética del fin de los tiempos. A medida que el mundo se acerca a estos acontecimientos predichos, Jerusalén seguirá siendo un símbolo tanto de esperanza como de desafío. La tensión entre las aspiraciones de redención y las amenazas inminentes que plantea el engaño del Anticristo subraya el imperativo del discernimiento y la vigilancia espirituales. Con su rica historia y significado sagrado, Jerusalén se encuentra en el centro de una lucha espiritual que está a punto de dar forma al futuro de la humanidad, encarnando tanto la promesa de salvación como el peligro de una era impregnada de engaños. En la actualidad, Jerusalén es un foco mundial de discordia espiritual. En esta zona relativamente pequeña, coexisten tres tradiciones religiosas principales: el cristianismo, el judaísmo y el islam, que representan una parte significativa de la población mundial. Estos sistemas de fe compiten constantemente por el reconocimiento, y cada uno afirma ser el camino verdadero. Esta competencia interminable, alimentada por el orgullo y la animosidad humanos, conduce al conflicto y la división. Las Sagradas Escrituras sugieren que, si bien el judaísmo puede rechazar al verdadero Cristo, es susceptible de acoger al Anticristo, que se presentará como una figura divina dentro de su templo. Por el contrario, el Islam mantiene la creencia de que Jesús regresará para cumplir su misión, reconociéndolo como profeta. Anticipan su eventual reconocimiento como el Salvador del mundo en su segunda venida. Sin embargo, los musulmanes no aceptan la noción de que Jesús es el Hijo de Dios, una creencia fundamental dentro del cristianismo. A pesar de las importantes diferencias teológicas entre el cristianismo, el judaísmo y el islam con respecto a la figura de Jesucristo, las tres tradiciones comparten la expectativa de su regreso. Sin embargo, como advirtió Jesús, el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos es inminente. En Mateo 24, 24-27, advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Como ya os he dicho antes, si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje subraya que el verdadero regreso de Cristo será un acontecimiento claro e inconfundible, similar a un relámpago que ilumina el cielo de este a oeste. En marcado contraste, falsos cristos y profetas intentarán engañar mediante señales y prodigios inventados, sembrando confusión y alejando a muchos de la verdadera fe. Por lo tanto, la vigilancia y el discernimiento son cruciales para distinguir la verdad de la falsedad, en particular en un contexto en el que Jerusalén sigue siendo un campo de batalla de conflictos espirituales y religiosos.
En este contexto, Jerusalén se presenta como un escenario central en el conflicto espiritual en curso entre la autenticidad y el engaño, entre la luz y la oscuridad. La ciudad, imbuida de importancia histórica y sagrada para el cristianismo, el judaísmo y el islam, refleja las profundas divisiones y tensiones no solo entre estas religiones, sino también dentro del propio reino espiritual. A medida que proliferan los falsos profetas y los cristos, la atmósfera de engaño se hace más densa. Estos impostores pueden realizar señales y prodigios asombrosos, sin embargo, es vital recordar que, según Jesús, la verdadera manifestación de Cristo será indiscutible y universal. El verdadero regreso de Jesús no será velado ni sutil, será tan evidente como un relámpago que ilumina el cielo de un extremo al otro, visible para todos e imposible de pasar por alto. La profecía de Jesús en Mateo 24, 24-27 sirve como un claro llamado a la vigilancia y al discernimiento. La presencia de falsos profetas y del anticristo buscará desviar a muchos del verdadero camino espiritual. Esta situación implora a los creyentes a permanecer firmes en su fe, a comprometerse profundamente con las Escrituras y a cultivar una relación genuina con Dios, protegiéndose así del engaño mediante señales y prodigios que pueden parecer convincentes pero que son fundamentalmente engañosos. El desafío es monumental para Jerusalén. Con su significado religioso multifacético y variado, se erige como el epicentro donde se manifiestan estas fuerzas espirituales. La tensión entre las expectativas religiosas y las realidades proféticas transforma a Jerusalén no solo en un lugar de importancia histórica sino también en un campo de batalla entre la verdad divina y el engaño humano. En consecuencia, el estatus actual de la ciudad como centro de conflicto espiritual y religioso enfatiza la necesidad urgente de una vigilancia constante y una comprensión profunda de la profecía bíblica. Jerusalén sirve como testimonio de la compleja interacción entre la fe y el engaño, donde una comprensión clara de las Escrituras es vital para navegar en esta era de tumulto espiritual. La verdadera venida de Cristo, como se describe en las Escrituras, será un acontecimiento resonante y triunfante, que se destacará claramente en medio del caos y la fascinación de los falsos profetas. La expectativa por el inminente regreso de Cristo es inmensa y se siente profundamente. Si la luz que aparece en el cielo verdaderamente representa a Jesús, podría anunciar el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo, el Rey de la Gloria. Sin embargo, es fundamental recordar que, históricamente, Jerusalén ha sido un escenario en el que han surgido falsos mesías, cada uno de los cuales se proclama Salvador, pero no reconoce al verdadero Jesucristo. La Biblia ofrece una orientación clara en cuanto al surgimiento de falsos mesías y profetas. Jesús mismo advirtió sobre la inminente llegada de estos líderes engañosos en Mateo 24, 5, al afirmar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta advertencia enfatiza la necesidad de discernimiento y vigilancia cuando se enfrentan a afirmaciones de la manifestación de Cristo que pueden desviar a los creyentes. Además, en Mateo 12 y 11, Jesús señaló, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto refuerza la noción de que no solo aparecerán individuos que afirmarán ser el Cristo, sino también profetas que intentarán alejar a los seguidores de la verdadera fe. Estos falsos profetas emplearán engaños y promesas vacías para atrapar a quienes buscan genuinamente la verdad. Jesús advirtió además en Mateo 12 y 23, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Esta advertencia sirve como recordatorio para no dejarse engañar por supuestas revelaciones o apariciones que pretenden significar la segunda venida de Cristo. La verdadera llegada de Jesús será un evento universalmente reconocido y claro, distinto de cualquier afirmación aislada o clandestina. Estas advertencias brindan una guía esencial para los creyentes, enfatizando la importancia de nutrir una fe fuerte y afinar el discernimiento espiritual en medio de la confusión y el engaño. Es de suma importancia que los cristianos permanezcan anclados en las Escrituras y en el mensaje auténtico de Cristo, asegurándose de que no se dejen llevar por falsos mesías y profetas que buscan desviar a los fieles. La importancia de estas advertencias de Jesús no se puede exagerar. La historia ha demostrado que Jerusalén, debido a su importancia espiritual e histórica, se convierte con frecuencia en el telón de fondo de diversas afirmaciones mesiánicas y proféticas. Los falsos mesías y profetas a menudo explotan la atmósfera de anticipación y fervor religioso para engañar a los incautos, presentando promesas vacías o interpretaciones equivocadas de las profecías. El discernimiento es crucial para distinguir entre la verdadera venida de Cristo y los impostores que surgen en su nombre. La Biblia advierte contra cualquier afirmación de que el Cristo ya ha venido o está presente en un lugar específico.
El verdadero regreso de Jesús será inequívoco y ampliamente reconocido, no se manifestará a través de revelaciones privadas o figuras que se presenten de manera aislada. Además, el engaño perpetrado por falsos mesías y profetas tiene como objetivo fundamental desviar la atención del verdadero Cristo. Como expresó Jesús, la venida de Cristo será tan evidente como un relámpago que ilumina el cielo de un extremo al otro, Mateo 12 y 27. Este acontecimiento trascendental será impactante y visible, libre de interpretaciones ambiguas o declaraciones aisladas. Por ello, la vigilancia espiritual y el estudio diligente de las Escrituras siguen siendo imperativos en estos tiempos tumultuosos.